grabar. Ya, empieza. Ya, va a estar Mira, entró sonando. Lacey. Si la gente se sigue uniendo, va a estar sonando. Pero creo que Entonces, puedes quitarle la campanita. ¿Sí? Ya, que empiece nomás. Bueno, o sea, ya empieza, ¿no? De ahí ya, pues. Ah, pero mientras más gente se va a conectar, más chiquitos nos vamos a hacer, ¿no? Sí. ¿Te parece? ah, O sea, el fondo virtual que se puso Luis ya no va a servir, ya tanto que estuvo buscando. No. ya voy a empezar a dar las direcciones, ¿cómo se dice? Las instrucciones para cómo va a funcionar esto. Gracias a todos los que se han unido. Sigan compartiendo el link para que la gente se dé cuenta que nos hemos pasado a Zoom directamente. Hemos tenido problemas técnicos tratando de hacer el streaming en Facebook, como había dicho que iba a hacer. Así que nomás ya después de 5 intentos, creo, pasamos a Zoom. Bueno, la manera en cómo va a funcionar es, como dice el post, una conversación súper casual con mis amigos de hace muchos años. Primero, quería contarles un poco, nosotros nos conocimos en el año 2012 en el Congreso Nacional de Botánica, que fue en Trujillo. Yo fui sola a ese congreso, no conocía a nadie, y encontré grupos de estudiantes que se empezaban a unir, ¿no? Todos los estudiantes por un lado, todos los profesores por otro lado, y así. Entonces, pues me uní al grupo de estudiantes y ahí conocí a Robert, a Robin, a Luis y a Ítalo. Alexander creo que no estaba en ese congreso, si bien lo recuerdo. Pero No, Alexander, yo no Sí, fui. no fue. Bueno, Yo no No fue en esa oportunidad. pero Alexander fue estudiante en mi universidad también, así que de ahí nos habíamos visto, nos conocíamos después también. Bueno, quería explicarles que en sí el conversatorio está titulado Conversando sobre nuestras experiencias de investigación en Perú. Y la razón por la cual quisimos organizarlo es porque queremos, bueno, compartir nuestras experiencias y ver qué es lo que estudiantes jóvenes pueden aprender de ellas, y también si podemos reflexionar sobre las oportunidades que tuvimos, los obstáculos que tuvimos, y ver qué se puede aprender para mejorar la manera como se está haciendo ciencia en Perú. Y tengo que ser explícita al decir que nosotros todos somos biólogos de campo, o sea, hacemos investigación en ecología, en taxonomía, cuestiones de campo, sobre todo con plantas. Así que no podemos abarcar toda la ciencia que se hace en Perú, pero nos vamos a centrar en esta, que es la botánica sobre todo, que sería lo que a todos nosotros 6 nos une. Y bueno, esa es la razón por la cual organizamos esto. Y la manera como va a funcionar es que vamos a hacer cada uno una presentación corta para decir quiénes somos. Después vamos a hacer 2 rondas. La primera ronda va a ser hablar de nuestras experiencias de investigación como estudiantes de pregrado, y la segunda ronda va a ser hablar de nuestras experiencias como profesionales ya graduados. Y si es que hay un poco de discusión, vamos a intercambiar opiniones entre nosotros primero, y las preguntas de las personas van a ser al final de todo. Y bueno, en el camino creo que iremos decidiendo si las personas preguntan con la voz o preguntan por escrito. No sé si va a ser muy desordenado o no. Vamos a ver, porque bueno, ya saben que esto de repente lo hemos tenido que cambiar un poco a última hora, el método, así que veamos qué pasa. Pero entonces yo voy a empezar con mi presentación. Soy Rosana Maguiña, soy bióloga graduada de la Universidad Peruana Cayetano Heredia en el 2010, y actualmente estoy haciendo un doctorado en la Universidad de California, Santa Cruz, y mi tema de investigación es la evolución de plantas, evolución y ecología de plantas y la interacción con polinizadores. Paso ahora a Robin. Ya. Hola, bueno, yo soy Robin. Yo estudié en la agraria, la carrera de Ingeniería Forestal, terminé en el 2011 y ahora estoy haciendo una maestría en Brasil y mi tema es más taxonomía, ¿no? Estoy haciendo la revisión de un género llamado Meriania para el Perú. Eso sería. Seguimos con Ítalo. Estás mute, Ítalo. Sí, ya me muteé. Hola Roxana, hola a todos. Yo soy Ítalo Revilla, soy, bueno, biólogo de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.
Actualmente trabajo en taxonomía botánica, en taxonomía de plantas, y estoy trabajando en un grupo de esteráceas de Ginopsis actualmente, ¿no? Eso es todo. Pasamos con, era Alexander. Ya. Hola Rosana, hola a todos, ¿qué tal? Bueno, yo soy Alexander Damián, yo soy egresado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, igual que Rosana, y hace poco terminé mi maestría en San Marcos, en botánica tropical. Entonces yo trabajo principalmente en orquídeas. Mi tesis de maestría es sobre un género muy interesante que son las vainillas, ¿no? Entonces es más o menos una revisión taxonómica de ese grupo en el Perú. Ujú. Gracias. Pasamos con Luis. Hola, hola Rosana, hola a todos, mucho gusto. Mi nombre es Luis Pillaca Huacre, soy egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bueno, principalmente trabajo en el Departamento de Ecología como investigador colaborador en el Departamento de Ecología. Actualmente estoy trabajando con estudios de ecología de dosel, principalmente en ecología de epífitos. Eso Gracias, principalmente. Luis. Y por último, Robert. Buenas noches a todos, gracias Rosana. Mi nombre es Robert Arteaga Gan, yo también soy egresado de la Universidad de San Marcos, de Ciencias Biológicas, al igual que Luis. También trabajo en el Departamento de Ecología y mis intereses de investigación están en la cuantificación de contenidos de carbono en bosques amazónicos y, bueno, actualmente el trabajo de costras biológicas de suelo en áreas altoandinas. Creo que ahí, gracias Robert, me estaba preguntando por interno Robin que deje entrar a más personas. Creo que había activado el waiting room y por eso... Hazlas entrar. Sí, porque acá me ha mandado justo un mensaje diciendo, ¿no? Esperando que el anfitrión acepte. Lo que pasa es que no sé, no me sale nada que diga acepta a alguien o cosas así. En participantes, ahí arriba te va a salir la lista de los... Ok, admitir, es cierto. Admitir a todos, ok. Y habían como 18 personas esperando. ¿Ah, sí? ¿En serio? Entonces, hazlos entrar, por favor. Que entre todo el mundo, pues. Admitir. Todos son bienvenidos. Sí. Ah, mira tú, ¿cómo vas? Ya, estamos casi cerca a 30 y 40 personas. Entonces, ahora, gracias chicos por presentarse y gracias por tener la iniciativa de hacer esta conversación y bueno, invitarme a ustedes a mí para hacerlo juntos. Entonces, ven que somos de distintas universidades en Perú y creo que eso podemos sacar mucho de eso, ¿no? Porque tenemos distintas perspectivas y distintas experiencias. Entonces, ahora vamos a pasar con la primera ronda. La primera pregunta que vamos todos a contestar es, ¿cuáles han sido nuestras experiencias de investigación como estudiantes de pregrado? Y vamos a hacer énfasis en lo que nos ha parecido que han sido buenas oportunidades que tuvimos o que se nos presentaron, y también en qué cosas han sido obstáculos para nosotros. Yo voy a empezar. Pues como dije, estudié en Cayetano Heredia y creo que en Cayetano tenía la ventaja de que tenemos muchos laboratorios de investigación ahí. Toda la Facultad de Ciencias es un edificio de laboratorios. Creo que solo tiene 2 salones de clases. Y entonces también los profesores nos motivaban mucho a ser parte de algún laboratorio desde los primeros años de la carrera. Yo creo que me unía por primera vez a un laboratorio en el segundo año de mi carrera. Y en sí fue parte como de 3 laboratorios, hasta que me quedé en el último, que fue el laboratorio de palinología y paleobotánica a cargo del profesor Luis Guamán. Y ahí tuve la oportunidad de hacer mi tesis de pregrado. Creo que en ese sentido, eso es una gran oportunidad, creo, de estudiar en Cayetano, que tenemos la facilidad de los accesos a los laboratorios. Al menos cuando yo estudié hace más de 10 años, no era muy formal, o sea, sí tenía que ser un poco de que el profesor o profesora quiera que seas parte del laboratorio, tenías que mostrar un real interés y saber por qué querías estar en un laboratorio,
pero después se nos daba mucha facilidad de aprender en el laboratorio, en aprender diferentes técnicas. Si había algún proyecto, podías ser parte del proyecto o podías empezar a desarrollar tu tesis, como fue en mi caso también. Después creo que en Cayetano habían algunos fondos de investigación, fondos pequeños, no grandes cosas para estudiantes, pero también podíamos postular a esos fondos y eso también me parece positivo. Y en sí, en los obstáculos que yo vi estudiando en Cayetano, creo que más que todo es por la especialización que yo quería tener, que era ecología y botánica. Entonces no había muchos laboratorios para desarrollar esos temas. El herbario era muy pequeño, no teníamos una colección muy grande y también hacer investigación implicaba mucho ir al campo por esa rama en la que yo me desarrollé y eso era un costo económico adicional y a veces era difícil esa parte económica. Entonces creo que esa sería mi intervención por mi lado y vamos a continuar con el mismo orden. Cada uno tiene 3 minutos, chicos, así que yo voy a estar controlando un poco el tiempo. El siguiente entonces es Robin. Levanta tu micrófono, no sé cómo decirlo. Ya. Sí, ¿ya me escuchan, no? ¿O no todavía? Sí. Ya, entonces mis 3 minutos. Bueno, como yo lo mencioné antes, yo acabé en el 2011, así que probablemente muchas de las cosas que yo experimenté ya han cambiado, y sé que algunas sí han cambiado, otras no sé muy bien, porque, bueno, obviamente yo no soy profesor, ni tengo un vínculo directo con los alumnos ahora, pero lo que yo percibí en esa época era una cosa que era muy común en los profesores, o en la mayoría de ellos, no todos, que muy pocos hacían investigación o estaban interesados en hacer investigación, y que otro grupo no estaba muy al tanto, ¿no?, de las investigaciones, ¿no?, o de lo que se iba publicando, ¿no? Entonces, o sea, palabras como artículo científico o revista científica era muy raro escucharlas en la carrera, ¿no? Y entonces partimos un poco mal, ¿no? O sea, si uno quiere hacer investigación como alumno o quiere empezar a meterse un poco más en ese mundo, no tiene un guía, ¿no? Alguien que más o menos te vaya orientando, te vaya diciendo ya puedes revisar esto, aquello, o si quieres hacer investigación tienes que empezar con estas cosas. Entonces ese era ya un primer problema. Yo recuerdo que hablaba con un amigo hace algunos años sobre la problemática de la investigación y él me comentaba que era más bien un tema de comodidad, ¿no? Que él decía, pues, ¿cómo vas a hacer investigación si la gente no quiere ir al bosque un mes o ir a 4000 metros una semana a conseguir datos? Y yo no lo veía tanto así, ¿no? Porque al menos lo que yo noté era que al final era una falta de cultura por la investigación, ¿no? O sea, fácilmente en la carrera nos podrían haber dicho, ya, quiero hacer investigación, vamos a empezar con algo muy sencillo, ¿no? Vamos a hablar los polinizadores de una planta o la fenología de un arbusto, ya sea en el campus de la universidad o en los parques de Lima, ¿no? Entonces no hay esa especie de motivación de parte del profesor con la gente que esté interesada, ¿no? O había muy pocos profesores, pero no generalizar, ¿no?, que estaban interesados en motivar a los alumnos a investigar. Ahora, no sé, había otros tipos de problemas también que era yo noté un poco de minimización por la importancia de la investigación. O sea, yo cuando fui estudiante fui editor de una revista de estudiantes en la facultad, y cuando invitábamos a más amigos a querer publicar o escribir algo, la mayoría de la gente no quería, ¿no? Era como que, ¿para qué voy a publicar un artículo, no? Si al final yo quiero acabar la carrera y trabajar, lo cual es completamente respetable, ¿no? Sin embargo, al menos desde mi perspectiva, la investigación nos empezó a dar más herramientas, ¿no? Como empezar a escribir un artículo científico, ¿no? Cómo empezar a buscar información o fuentes que empiecen a mejorar nuestros argumentos, ¿no? A reforzar nuestros argumentos, ¿no? O cómo ponernos ya a plantear, a empezar a redactar algo con estructura y coherencia, ¿no? Cosas que si no hubiéramos empezado en la universidad a hacerlas, quizás cuando hubiésemos ya sido egresados nos hubiese tomado mucho más tiempo, ¿no? Creo que de ese lado, el hecho de que haya mejor investigación durante la carrera hubiera facilitado muchas cosas, ¿no? Bueno, inclusive yo ahora pues me ha tocado revisar algunos artículos de gente recién egresada y se nota un poco que cuesta mucho, ¿no? Cambiar esa redacción que nos enseñan en la universidad, que es un poco más... Tiempo. Uy, acabó. Bueno. Cortamos ahí, bueno. Chicos, les voy a hacer así, cuando esté tiempo, terminen la idea lo más pronto posible cuando hago esto y ahí termine su intervención. Pasamos con Ítalo.
Gracias, Robin. Ya, gracias, Roxana. Ya, en cuanto a estudiante, algo que yo noté harto en la necesidad fue de que los profesores hagan investigación, ¿no? Es muy importante tener gente que te enseñe de manera apasionada o que trabaje y te contagie ese cómo escribir un paper o te analice tu informe de proyecto, de lo que hiciste de la manera que la capaz al final la puedas publicar, la cosa más simple, seguir una fila de hormigas en la acera y contarlas en el tiempo puede ser una nota. Entonces, eso yo noté que faltaba mucho, ¿no? Pero en todas las universidades, no es general, existen profesores que son muy buenos y ellos son los que resaltan y van jalando a la gente, ¿no? Otra cosa que yo noté es acerca de las oportunidades. No está descentralizado, ¿no? No es por decir, pero hay muchas cosas que están centralizadas en Lima y a veces estas oportunidades no llegan a otras ciudades, ¿no? Es algo que yo observé. El otro que ahora último estoy viendo, ya que en el herbario estamos en contacto con estudiantes, es que los estudiantes, y bueno, nosotros, nadie te enseña, ¿no? Uno va al herbario, va al museo y nadie te dice, hola hijito, ¿cómo estás? Ve, mira, esta es una planta, tiene tantos pétalos, tantos sépalos, ¿no? Es más de que uno mismo que se pone a investigar y uno solo cuántos días se puede obsesionar por algo y desarrollar, ¿no? Entonces, eso es también algo muy, muy importante que me di cuenta es necesario. Entonces, obviamente todos no se van a dedicar a la ciencia ni a hacer taxonomía o a hacer diferentes ramas o a publicar, pero de los que sí es algo que deben redescubrir su pasión, ¿no? Algo que noté que nosotros tenemos una gran ventaja es que tenemos toda la información a la mano. Existe internet, existe un montón de cosas y eso nos permite tener casi todo a la mano, ¿no? Creo que ya se va a acabar mi tiempo. Lo último que era la conexión. Algo que importante que entre nosotros hizo conocernos es conocernos con gente de diferentes lugares, diferentes universidades que nos permitieron hacer incluso trabajos, investigaciones juntos, ¿no? Entonces, capaz no estaríamos reunidos acá si es que no hubiéramos tenido esa oportunidad de conocernos en eventos nacionales, ¿no? Bueno, eso es mi tiempo. Gracias. Sí. Gracias, Ítalo. Ahora pasamos con Alexander. Ya, hola. Sí, bueno, creo que eh, como dice la gente de San Marcos, o incluso como decías tú, al menos en la Cayetano sí he tenido una fuerte inclinación a la investigación, ¿no? Creo que en todos los cursos que llevé de pregrado siempre los profesores como que empujaban a todos a investigar, ¿no? Y era todo un sueño conseguir un artículo, ¿no? En una revista y ahí como que me di cuenta que es un proceso bastante largo y demanda bastante tiempo, ¿no? Pero lo que sí, o sea, ya hablando de obstáculos quizá, ¿no? Algo que fue un obstáculo para mí, al menos, fue el tema financiero, ¿no? Que sentía que salir al campo era muy, muy costoso, ¿no? Y sobre todo para un estudiante. Y otra cosa es que, al menos en la Cayetano, al menos cuando yo estudié, que fue en el año 2000, entre 2006 y 2012, la parte de botánica no era muy fuerte, ¿no? O sea, no había muchos profesores botánicos. De hecho, solamente tuve un profesor de botánica que recuerdo hasta ahora, que fue el profesor Camilo Díaz, que tuvo la oportunidad de viajar con Alwin Gentry, Rodolfo Vázquez y todas esas personas, ¿no? Entonces, creo que él fue quizá la mayor influencia para mí, ¿no? Pero más allá de eso, no encontré eh, personas que, como decía Ítalo, te empujaran a realizar investigación en botánica, ¿no? Pero siempre habían algunos estudiantes que sí estábamos interesados, ¿no? Yo y algunos cuantos, y tuve la suerte de estar en un laboratorio ahí de la universidad donde estudié al inicio
bueno, mi acercamiento a la investigación fue algo en lo que no tiene nada que ver las plantas, que fue fisiología reproductiva. Entonces, pero creo que esa experiencia igual me ayudó mucho a tener la seriedad que implica hacer una investigación, ¿no? Y ya después de eso migré a otro laboratorio donde sí habían investigaciones en plantas y en orquídeas, que es al final lo que hago ahora, ¿no? Y sí he notado también lo que dice Ítalo, que es esto de que hay estudiantes que se acercan a veces a los profesores y estos, no sé, a veces he sentido que no tienen si bien pueden ser muy, muy buenos investigadores, no tienen las cualidades de ser docente, ¿no? En algunos casos, ¿no? Entonces, eso es algo que he notado. Y bueno, eso sería parte de mi experiencia. Gracias, Alexander. Bien con el tiempo. Y pasamos con Luis. Hola, ya, sí me escuchan, ¿no? Ya. Bueno, muchas gracias, Noin, con todos que estén aportando de esa manera. Yo también, bueno, estoy de acuerdo con los chicos, con Alex, con Ítalo, con Robin, respecto a los inicios de cómo uno dentro de la formación necesita de personas quienes lo acompañan, ¿no? O quienes lo dirijan. En San Marcos era un tema principalmente en algunos casos, la enseñanza era un poco memorística. Entonces, esa era una de las cosas como que, preguntando también a compañeros míos, era algo que de cierta manera desmotivaba un poco la enseñanza, pero en la formación vas conociendo profesores y te vas dando cuenta de que también hay, digamos, hay material de cómo ellos manejan, hay manera de cómo ellos manejan la enseñanza dentro de cada clase. Por ejemplo, un profesor amigo me dijo que para que un profesor sea de universidad, tiene que tener el grado, tiene que, digamos, estar al tanto de lo que son los cursos o pedagogía que, digamos, en los tiempos en los cuales manejo de herramientas actuales y, sobre todo, también hacer investigación. Entonces, es un tema que concordamos todos, creo yo, de que los profesores te tienen que impulsar a ese lado, ¿no? De poder desarrollar investigación. Nosotros empezamos con el apoyo de otros estudiantes, otros compañeros, hasta que empezamos a entrar a algunos laboratorios. Por ejemplo, a mí me incentivó bastante el apoyo de algunos profesores y dentro de los cursos que tuvimos la oportunidad de conocernos, varios que están presentes, era de que me llamó un poco más la atención la ecología. Entonces, dentro del laboratorio de ecología del museo, ya me voy dando cuenta de que hay unas visiones distintas respecto a otros, digamos, a otras personas, ¿no? A otros laboratorios, a otros profesores, de acuerdo al interés que uno busca, ¿no? En mi caso, con la ecología, ahí encontré herramientas necesarias como que poder avanzar, no, digamos, de manera rápida, sino gradual. Siempre recibiendo el apoyo y recibiendo asesoramiento constante de profesores que te van a dar la mano, ¿no? Si bien es cierto, también algo de lo cual sentí que cuando yo como estudiante era la falta de más salidas a campo, reforzamiento en campo, porque muchos de los cursos que yo llevé de dentro de la orientación eran cursos netamente, digamos, de laboratorios, eran con muestras en laboratorio, pero pocas salidas a campo. Y creo que eso con el tiempo iba cambiando. Por ejemplo, ahora he notado que con la renovación o el incremento de profesores que han ingresado a San Marcos, ha aumentado estas salidas, que están llevando de una manera bastante buena la educación actualmente. Y eso es bueno para el estudiante. Es bueno porque también te crea oportunidades, esos lazos que necesita un estudiante para poder, digamos, tener una visión un poco más amplia respecto si solamente vas a llevar cursos o querer aprobar por aprobar. Entonces, eso te da un poco más de facilidades para poder conseguir, digamos, una beca, un fondo, una beca, un concurso, una beca, un proyecto, o desarrollar un proyecto de investigación. Y eso es principalmente lo que quería contar. Gracias. Gracias. Y finalmente vamos a tener la intervención de Robert. Robert, levanta tu micrófono. ¿Ahí? ¿Me escuchan? Sí. Bueno, en mi caso yo voy a complementar un poco de lo que dijo Luis, porque nosotros pertenecemos casi al mismo año de ingreso, o sea, bueno, casi, fue solo un año de diferencia, ¿no? Pero hemos llevado los mismos cursos porque pertenecemos a la misma orientación y
hacia los mismos profesores. Lo que notábamos en la época pasada, ¿no? Cuando recién nosotros éramos estudiantes, era que había por parte de los profesores cierta dificultad para poder impartir lo que tenían que impartir como educadores, pero a la vez también había limitaciones por parte de los alumnos para poder recibir de manera adecuada ese tipo de información, ¿no? O sea, no había esa capacidad entre los que yo también también tenía esos problemas para poder comprender los conceptos que nos entregaban, ¿no? Además que cuando también estudiaba en esa época, la forma en que se estaba dando las clases todavía estaba bastante desfasada con respecto a lo que se estaba haciendo en el extranjero en ese tiempo. Luego, bueno, muy aparte de eso, las oportunidades que pude tener para hacer investigación vinieron por fuera de San Marcos, más bien. Una de ellas fue la oportunidad donde pude conocer a la gran mayoría de los presentes acá en esta reunión que estamos haciendo, excepto Rosana, y fue en Oxapampa. Eso fue de la mano, bueno, del Jardín Botánico de Missouri, con las becas que entregaba. Eso fue una excelente oportunidad para adentrarme personalmente en el mundo de la botánica y comenzar a captar interés por parte del área de ecología. Y bueno, y ya regresando a San Marcos, disculpen el desorden en la participación, es que ahora actualmente la forma de impartir la educación ha cambiado y ha mejorado sustancialmente. O sea, he estado en contacto con los profesores que se encargan de impartir las clases. He tenido la oportunidad también de dar algunas pequeñas clases y se ha potenciado la forma en que se está dando esa nueva información, ¿no? Ahora los alumnos se están cantando mejor, tienen mejores herramientas y más novedosas para poder realizar dicho trabajo de manera adecuada y más eficiente. Yeah. Sí, con eso corto. Gracias, Robert. Un ratito. Me he conectado doblemente. Estoy en dos computadoras. Si es que ven dos Rosanas, soy las dos. No es un troll. Bueno, quería nomás recordar para todos los que se han conectado a mitad de esta ronda que hemos pasado la primera ronda sobre explicar qué experiencias de investigación hemos tenido cuando éramos estudiantes de pregrado, haciendo énfasis en los obstáculos y las oportunidades que hemos tenido cada uno de nosotros. A partir de ahora quería pedirles que empiecen a escribir sus preguntas, pero lo manden siempre a todos, y yo desde esta otra computadora voy a ir recopilando preguntas, que vamos a hacer las preguntas al final de la segunda ronda que va a empezar ahora. Entonces, esta ronda va a ser para contestar, contarles sobre nuestras experiencias de investigación ya como profesionales graduados, ¿no? Una vez que dejamos la universidad, y lo mismo hacer énfasis en nuestras oportunidades y los obstáculos que hemos tenido. Entonces empiezo yo. Me ayudan con el tiempo, chicos, si es que no veo. Son 3 minutos. Entonces, bueno, cuando salí muy emocionada de seguir haciendo investigación, había completado mi tesis de pregrado, y ya salgo de la universidad pensando que voy a poder seguir investigando, haciendo lo que más me gusta. Quería investigar más cosas sobre interacciones planta-animal o planta-polinizador, pero me estrello contra la pared, ¿no? Porque me doy cuenta que sola no había fondos de investigación para mí, para yo postular como persona natural. Tampoco, si habían fondos de investigación, no eran direccionados al tema que yo quería especializarme. Entonces era muy difícil postular a cualquier fondo, sea del Estado o sea en exteriores, para empezar, mis pocas ideas por mi poca experiencia, y luego cómo poder hacer un proyecto que
quiere financiar otras cosas, pero que yo logre que financie lo que yo quiero hacer, que era interacciones planta-polinizador. Entonces eso fue complicado. Luego traté de buscar conexiones. Dije, bueno, en Cayetano, como mencionamos, no habían profesores especializados en esas líneas de investigación, no había para mí de quién seguir aprendiendo. Entonces, no había muchos botánicos en sí tampoco. Traté de buscar conexiones en otro lado y ahí me di cuenta de otro problema que era difícil entrar a otros círculos que sean fuera de Cayetano porque eran muy cerrados. Y eso para mí fue bastante triste. Yo quería conocer a otros investigadores, a otros profesores de otras universidades que veía que hacían investigación en botánica, pero era bastante difícil acceder a esos recursos porque para empezar yo no había sido graduada de esa específica universidad, entonces era difícil llegar a ellos. Luego, las oportunidades de investigación que tuve antes de ser estudiante de posgrado fueron una que la hice prácticamente financiada con mi dinero y mi coautora, que fue Jessica Manso, las dos prácticamente pusimos nuestros recursos para hacer una investigación en las lomas de la Chay. Y la otra fue cuando hice prácticas en Produce, que estudié peces, pero yo no tenía nunca interés en peces, pero lo hice. Y entonces ahí fue que decidí, me tengo que ir del Perú, si quiero hacer investigación, tengo que ir a un posgrado por fuera, donde hay recursos, donde hay gente que me enseñe lo que yo quiero aprender, donde hay más fondos de investigación. Y así es que dejé el Perú en 2014, hice una maestría donde mi investigación fue en Ecuador. Mi maestría fue en Estados Unidos, en la Universidad de Missouri en San Luis, pero la investigación la hice en Ecuador. Y luego seguí el doctorado y estoy haciendo investigación en Costa Rica y en Perú. Entonces ahí creo que se me acabó el tiempo, pero eso es en resumen lo que a mí me pasó cuando salí ya como profesional. Entonces pasamos a Robin. Sí, acá estoy. Ya, entonces arranco, ¿no? Sí. Ya, ok. A ver, mi experiencia como profesional. Sí, bien. Creo que hay alguien que está con el micrófono activado. Sería bueno que los que están presentes desactiven el micrófono, por favor. No, yo los pongo, creo que podrían. Sí, para evitar la reverberación, por favor. Sí, sí, por favor. Ya está, creo. Ya, pero te he puesto a ti también, Robin, así que desactívate otra vez. Ya, perfecto, ahora sí. Y esa. Ya, entonces ahora sí. Bueno, mi experiencia como profesional, y obviamente de nuevo aquí recalcando, pues, lo que es desde el lado de la botánica, la taxonomía, obviamente capaz en la geología, bioquímica, hay cosas diferentes o similares, no lo sé. Pero al menos, a mí me gustaría hablar de algo bien curioso, ¿no? Algo que nosotros llamamos acá en Perú, y es muy común esto de investigadores independientes, ¿no? Que eso me pasó ahora que fui a Brasil, conversaba con unos amigos para ingresar a unas muestras y me decían, ¿de parte de qué proyecto es esto? ¿O de parte de qué institución estás? Y me decían, no, es algo mío, ¿no? Lo hice por mi cuenta. Entonces, esa figura de investigador independiente que es muy común acá afuera, no existe prácticamente, ¿no? O sea, no cabe en la cabeza afuera de que alguien hace una investigación fuera de un proyecto de pregrado, dentro de la maestría, el doctorado, dentro de un proyecto de investigación o dentro de una línea de investigación dentro de una universidad, ¿no? Y eso es algo muy común acá y eso tiene creo que dos aristas, ¿no? Una positiva y una negativa. La positiva es que tenemos mucha gente, en la cual incluye a todos los que estamos acá en el chat, en la videollamada, que hacemos investigación porque nos nace, ¿no? O sea, ponemos inclusive dinero de nuestro bolsillo, invertimos nuestro tiempo para hacer cosas fuera del trabajo y hacer investigación, ¿no? Porque realmente nos nace, nos gusta, ¿no? Y eso es algo muy admirable, ¿no? Y el lado negativo, que es muy obvio que el sistema no debe funcionar así, ¿no? No puede funcionar así, ¿no? En el que un investigador tenga que estar poniendo tiempo y dinero propio para poder hacer cosas que al final benefician a todo, ¿no? No tiene mucho sentido, ¿no? Y es que también en todo el sistema es algo bien complicado, ¿no? Lo que decía, creo que lo decía Robert, o creo que fuiste tú, Rosana, que decía que no había muchas oportunidades, ¿no? Y es, por ejemplo, es muy común que una persona está haciendo una tesis en un laboratorio, un herbario en nuestro caso, ¿no? Que tiene mucho potencial, pero acaba la tesis y el laboratorio no tiene la capacidad de poder retenerlo, ¿no? De poder incorporarlo dentro de algún proyecto, porque simplemente no hay fondos o no hay nada. Entonces a esa persona solamente le queda dos cosas, ¿no?
o buscar una beca, si se quiere hacer investigación, ¿no? O buscar una beca para irse afuera a estudiar la maestría, doctorado, o buscar una opción en el mercado que le permita hacer investigación, la cual es casi nula, ¿no? Realmente la gente que acaba de nuestro entorno o termina haciendo consultorías o termina trabajando para hacer Forminan o algunos inclusive profesores, ¿no? Y yo creo que ese es un gran problema, ¿no? Pero lo realmente rescatable, creo, para ir cerrando la idea, es que mucho de la producción científica, al menos en nuestra rama, ¿no? Que es taxonomía, viene bastante de gente como nosotros, ¿no? Que es, al final es investigador independiente, ¿no? Que fuera de su trabajo se da un tiempo, pone de su dinero para irse a campo a colectar plantas y publicar cosas interesantes, ¿no? Imagínense todo lo que aumentaría si es que hubiera financiamiento de verdad. Y creo que con eso ya lo cierro. Gracias, Robin. Ujú. Seguimos con Ítalo. ¿Dónde está Ítalo? Acá estoy. Okay. Ya, gracias. Sí, muy interesante lo que decía Roxana. El hecho de buscar oportunidades, ¿no? Hay mucha gente que termina la universidad y dice, ¿qué hago, no? ¿Qué hago ahora? Quiero hacer investigación, necesito fondos, pero me voy a hacer mi maestría, tengo que hacer mi doctorado, lo cual está muy bien, lo cual está perfecto, pero ¿qué tantas oportunidades existen acá en Perú, no? ¿Qué tanto porcentaje del presupuesto del Estado está para apoyar la investigación básica, no? O becados en ciertas universidades y que estas universidades, ¿qué tanto presupuesto tienen las universidades para albergar profesionales que hagan investigación en su plantel, no? Claro, el programa, el esquema de las universidades es que los profesores hagan investigación, pero esto se cumple. ¿En qué medida, no? Entonces, eso es mucho, da mucho que pensar, ¿no? En por qué se nos van gente muy capaz, que capaz se va y termina haciendo investigación en los lugares. Brasil, no sé si Robin me pueda corregir, es que ellos te hacen investigar en flora de su país, ¿no? Pero Robin, por ejemplo, le aceptaron investigar en un grupo peruano, ¿no? Pero al final, ¿por qué no se desarrolla acá? ¿Por qué el presupuesto de ciertas entidades no está en desarrollar conocimiento de ciertos grupos para así implementar otros programas, ¿no? Si capaz existe la idea, no funciona en sí, ¿no? Otra cosa que yo estaba diciendo que veo que es un problema ya como profesional es la capacidad de las personas de difundir, de publicar. Técnicamente publicando artículos, notas y por el otro lado, por el lado social, difundirlo. No volverse un influencer o alguien famoso en redes, sino simplemente mostrar a la gente qué es lo que uno hace, ¿no? Hay veces uno se imagina, mamá, soy botánico, oye, ¿en qué trabajas tú? Soy botánico, ¿qué haces, no? Cortas plantas, podas plantas, ¿no? O soy ornitólogo, ¿qué haces? Mira, sabes, ¿no? Pero ¿qué es ser ornitólogo? No es ser un pajarero, ¿no? Como coloquialmente se dice, ¿no? Entonces, es eso, el difundir lo que hacemos ayuda a entender a las personas de nuestro entorno y que valoren lo que hacemos, ¿no? Ya terminando, tenía un punto más. Lo que decía era parte de lo que comentó Robin, que hay recelo en muchas instituciones que existe un recelo. Entre los investigadores peruanos hay límites en los cuales no se puede trabajar en conjunto, ¿no? Si uno va a algún lugar, lo reconocen de dónde eres, o la tipo de pregunta, ¿quién es tu profesor o con quién trabajas, no? Entonces, eso es un gran problema, es algo que nos frena, que se desarrollen muchas cosas en Perú. Bueno, ya es mi tiempo. Gracias, Ítalo. Seguimos con Alexander. Gracias, Rosana. Bueno, yo creo que Ítalo ha tocado dos temas muy sensibles, ¿no? Que es preguntar cada rato por qué no se desarrolla mucho esta ciencia en el país, ¿no? Y es porque, la verdad, no somos prioridad, ¿no? La botánica no es una prioridad para nuestro Estado, lamentablemente, ¿no? Y creo que definitivamente eso tiene que cambiar, ¿no? No solo en la botánica, sino todas las ciencias exactas, ¿no? Como la física, la geología, no sé, la matemática, muchas cosas que creo que debería ser diferente, ¿no? Y otra cosa que he tocado ya para entrar recién al tema de qué pasó después de que estuve en la universidad,
Otra cosa que sí tal vez es el tema del recelo, ¿no? Y creo que eso también es terrible, ¿no? Es terrible que todavía, menos en nuestra generación, todavía lo he sentido, ¿no? Todavía hay algunas personas que son muy celosas de su trabajo, como que muy acaparadoras, hasta casi bordeando el egoísmo, ¿no? Entonces creo que eso no nos va a llevar a ningún lado, ¿no? Creo que más bien debería ser todo lo contrario. Deberíamos ser muy abiertos en no regalar nuestros datos, obviamente, ¿no? Pero sí muy abiertos en colaborar, ¿no? En colaborar en diferentes cosas para hacer cosas más grandes y no simplemente hacer cosas individuales, ¿no? Pero bueno, ya regresando a la pregunta de qué hice yo después de egresar. Bueno, después de egresar lo que yo hice fue, creo que a lo que cayeron muchos botánicos o muchos biólogos, que es ser absorbidos por las consultorías, ¿no? Entonces, después de terminar mi pregrado, me pregunté en qué voy a trabajar, ¿no? Y de hecho, yo como Rosana estudiamos en una universidad privada y bueno, al menos en mi caso, ¿no? A mi papá y a mi mamá le costó muchísimo que yo terminara la universidad, ¿no? Le costó muchísimo dinero. Y después de eso ya iba a ser muy conchudo pedirles de que me paguen todos los trámites posgraduados, ¿no? Los títulos y todas esas cosas. Entonces yo me puse a trabajar para pagar eso, justamente, ¿no? Tenía muchísimas ganas de empezar un posgrado, empezar una maestría, empezar un doctorado, pero la situación era muy diferente, ¿no? Veía muchos compañeros de mi misma promoción que sí hacían eso, porque probablemente no tenían esos problemas, ¿no? Pero yo sí necesitaba trabajar, entonces me mandé a todas las consultorías que pude encontrar y fue una época buena, fue una época muy buena porque aprendí muchas cosas, ¿no? Aprendí muchas cosas de muestreo y otras cosas más, pero también aprendí un poco las limitantes, ¿no? De cómo esta industria funciona y cuáles son las limitantes que tienen al momento de levantar la información. Y después de eso ya tuve la chance de entrar a un posgrado y es donde yo estoy, incluso ahora también estoy en una universidad enseñando. Pero bueno, básicamente era eso. Listo, creo que terminó. Gracias, Alex. Y pasamos con Luis. Muchas gracias, Rosana. Bueno, terminando la universidad, uno sale con todas las ideas, ¿no? Sale con todas las ganas de querer continuar. Quiero trabajar, quiero hacer investigación, y uno busca qué hacer, dónde conseguir fondos para poder entrar y hacer investigación. Entonces y creo que a todos los presentes nos ha tocado muchas veces, o al inicio, la gran parte, poner de nuestro bolsillo para poder hacer investigación. Como dicen los chicos, Robin principalmente, como estaba comentando, es que también es esto de dos sentidos, un lado positivo y un lado, bueno, más o menos negativo, no por nuestra parte como investigador. El positivo es que tenemos ese interés, esas ganas de querer hacer investigación. Entonces, partiendo a ello, todos los presentes ya hemos llevado cursos fuera del país y nos hemos dado cuenta que pese a todas las limitantes que hemos tenido una formación de cierta manera buena. Hemos podido estar a la par con investigadores de otros países. Entonces, volviendo acá al Perú, aquí principalmente está lleno de limitantes el mundo de la botánica, que netamente las consultorías, como ya lo que me estaba mencionando, no te dejan hacer, digamos, lo que quieres realizar o de la mejor manera, en algunos casos, posible, ¿no? Entonces, ¿cómo alguien va a querer mantener ese interés por seguir investigando, por seguir trabajando, por seguir intentando buscando la manera, si es que no está asociado digamos, a una institución? Entonces, yendo a esa parte, las relaciones que tiene que tener un investigador son muy importantes, tanto las relaciones que tienen con colegas contemporáneos o mayores con él, profesores, instituciones y, digamos, y aliados no solamente de tu misma rama de investigación, porque ahora existen los proyectos multidisciplinarios en los cuales también fomenta el apoyo comunitario y, digamos, si no puedes realizar tu investigación con tus propios fondos, ellos, en la investigación comunitaria, en proyectos multidisciplinarios, te apoya también a que tú puedas impulsar digamos, tu trabajo, tus investigaciones, lo que quieras hacer. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo lo que nosotros queremos terminar es en poder ser reconocidos. ¿Cómo no van a conocer nuestras investigaciones? A partir de eso, a partir de las relaciones, de las buenas relaciones. Muchas gracias. Gracias, Luis. Y finalmente pasamos con Robert.
Micrófono. ¿Me escuchan ahí ahora sí? Sí. Ya, listo, listo. Ya, bueno, en mi caso particular, yo también pasé por un trance similar al que pasó Alexander. O sea, terminando la carrera, me puse a trabajar, ahorré el suficiente dinero para poder estudiar mi posgrado y finalmente lo hice acá en Perú, ¿no? Lo hice en la Universidad de San Marcos. Bueno, actualmente lo que he venido observando es que ya con estas oportunidades que está entregando los organismos gubernamentales de nuestra nación, ¿no? Como Concitec y, bueno, dentro de ello Fondesit, es que ahora hay más oportunidades para poder solventar, bueno, investigación, ¿no? Pero hasta ahora he visto que es un poco difícil solventar el programa de posgrado, precisamente hablando. Luego, a ver, sí, eso, o sea, eso definitivamente, ¿no? Bueno, si me permiten hablar un poco de lo que resultó para mí la experiencia de hacer investigación en posgrado, es que yo al inicio yo era algo también por mi cuenta, como mencionó Robin, ¿no? Con esta figura del investigador individual, ¿no? Que se sustenta económicamente todo, la fase de campo, la fase de gabinete, ¿no? Etcétera. Y al final no salió tan bien porque las ideas que tenía para el proyecto de investigación que estaba planteando eran demasiado, ¿cómo decirlo? Era demasiado ambicioso el proyecto que quería hacer, ¿no? Con los fondos limitados que tenía, ¿no? De mis ahorros. Luego se me presentó la oportunidad de cambiar el aspecto de mi investigación, acceder a un fondo de financiamiento dado por la Universidad de San Marcos, y es que ahí recién pude, bueno, realizar de manera adecuada el nuevo proyecto que estaba planteando, y bueno, las cosas corrieron de manera más fluida, ¿no? Entonces, bueno, siempre como recomendación, bueno, no para las personas que ya tienen cancha en este tema, sino para los nuevos, ¿no? Para los alumnos que están terminando la carrera, ¿no? Y quieren seguir en el tema de investigaciones, que si es que lo quieren hacer, que busquen un financiamiento externo, ¿no? Que no dependan de sus propios medios para poder hacerlo, porque normalmente esas cosas salen mal. Eso es lo que tendría que agregar en ese aspecto. Muchas gracias, Robin. Robin, no, Robert. Perdón, Robert. Bueno, quería un poco poder hacer una recapitulación antes de que nosotros podamos conversar ya abiertamente. Pero creo que, bueno, no lo hicimos en la parte de la primera ronda, nadie me recordó, pero creo que Lo escribimos. creo que como estudiantes hay una clara diferencia, al menos entre Cayetano Heredia, que es la única universidad privada de la que estamos hablando aquí, comparada con las públicas en las que los demás de ustedes han estudiado, que parece que en Cayetano sí había más motivación, incluso viniendo los profesores, de incentivar al estudiante a que se dedique a la investigación, a que aprenda cómo ser un investigador. Teníamos cursos de investigación científica, un poco de escritura científica, podría decir. Se motivaba a que el estudiante, al hacer una investigación, llegue hasta la publicación. Pero parece que eso no era mucho el caso, excepto algunos profesores en universidades públicas, ¿no? Entonces el estudiante tenía que ser más proactivo, tenía que buscárselas más por sí solo las oportunidades. Y la verdad que yo quería agregar ahí que yo he dado clases en la agraria, por ejemplo, y sí vi que muchos estudiantes eran excelentes, ¿no? Y tenían muchas ganas, mucho interés, pero les faltaba bastante las oportunidades, ¿no? Luego, sobre la centralización en Lima también de las oportunidades como estudiante, creo que sí es cierto. Y la parte económica sí afectó a cualquier estudiante en cualquier lado. Es muy difícil conseguir fondos de investigación, incluso para una tesis de pregrado.
Entonces, si alguien quiere decir algo sobre la parte de pregrado, Robin. Sí, sí, ahora que has mencionado algunas cosas me acabo de recordar, ¿no? Que hablando ya del tema del alumno, es que es también bien curioso, ¿no? Cómo es la situación acá en Perú versus afuera, ¿no? Que aquí no hay una especie de, o sea, afuera la competencia académica por publicar es fuertísima, pero aquí en Perú es casi nula, ¿no? O sea, un profesor publica un artículo, ¿para qué? Solamente para ascender dentro de la universidad, ¿no? Dentro de la facultad, ¿no? Pero no porque la universidad se lo pida. Y eso afuera es muy común, ¿no? O sea, los profesores o la gente de universidad postulan a fondos y los ganan, ¿por qué? Porque tienen pues más publicaciones o tienen mayor peso académico, ¿no? Sin embargo, aquí ya obviamente hay todo un problema, ¿no? De presupuesto, ¿no? De que los profesores son mal pagados, eso sí es innegable, pero también está el hecho, pues, de que los profesores tienen que buscar más cosas que solamente quizás producir profesionales, ¿no? O sea, está bien, dan clases, hacen consultorías aparte, hacen proyectos aparte, pero no hay algo así como una especie de investigación que dé beneficio económico para ellos, ¿no? Cosa que ahora sí está cambiando un poco, ¿no? Como creo que lo dijo Robert, lo de los Fondesit, Ciencia Activa, ¿no? Que no esto de En los ese ciclos en... lado, te voy a interrumpir porque quería ver, en ese lado, la manera en cómo afecta a un estudiante es que tal vez el profesor no está, digamos, entre comillas, usando mucho a los estudiantes para producir investigación, para producir también el artículo científico, porque al final siendo tu tutor es una colaboración, ¿no? Estás guiando al aprendizaje del estudiante y estás produciendo una investigación, ¿no? Porque estamos en la Sí, parte sí, de sí. pregrado, así que... Claro, no, claro, y también el hecho, bueno, viendo ese tema sería pues también que los profesores mismos no tienen no sé, capaz no tienen mucho interés en que sus tesistas terminen publicando sus trabajos, ¿no? Cosa que generalmente se da, ¿no? Tesis publicada, tesis que queda en la biblioteca de la universidad, pero que finalmente no se publican. Quizás los profesores deberían ahí estar más motivantes, bueno, los dos, ¿no? Tanto el alumno como el profesor, ¿no? Queriendo que salga publicado. A ver, Alexander, ¿quiere comentar? Sí, yo creo que Robin tiene razón, ¿no? Pero quizá esto ha cambiado un poco después de la ley de universidad. Sí, sí, sí. Que ahora sí hay un empuje para que las universidades, de hecho es un requisito para que estén licenciadas, ¿no? Que tengan un factor importante de investigación. Y muchas se han adaptado, otras han caído en este proceso. Pero sí, o sea, lo que dice Robin, estoy de acuerdo, pero creo que hay experiencias también buenas, ¿no? Al menos cuando, por ejemplo, yo me olvidé de mencionar, pero yo también trabajo en la Universidad Científica del Sur, que es privada. Entonces, ahí, por ejemplo, la dirección de investigación, y eso también creo que depende mucho de cada universidad y cómo tome esto como un rol importante, ¿no? Pero la dirección de investigación es muy buena desde mi punto de vista y empuja muchísimo no solo a los docentes, a los estudiantes y a cualquier persona que esté en la universidad a investigar, es decir, hacer una investigación y que el producto final sea una publicación, ¿no? Y hay estímulos de por medio, entonces a uno como que le dan ganas de investigar, no solo porque, bueno, me gusta, sino porque también ve que hay un estímulo monetario, financiero para eso, ¿no? Lo cual creo que es muy bueno, ¿no? En otras Sí. universidades, en México, en Estados Unidos, al menos en México, que es un poco lo que conozco, funciona así, ¿no? Muchos investigadores, gran parte de su sueldo es porque les dan bonificaciones por publicaciones, ¿no? Y los estudiantes también se ven motivados a eso. Hay incluso modalidades ahora para sacar tesis mediante un artículo científico, ¿no? O sea, te gradúas simplemente sometiendo y publicando un artículo científico. Pero, como digo, son iniciativas recientes, ¿no? Entonces, igual creo que estamos un poco todavía adaptándonos a esta situación. Sí, 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 eso inclusive, quería mencionar. inclusive Ciencia Activa empezó a hacer esto de estímulos por investigación, ¿no es cierto? Creo que el año pasado no ha salido, pero hace 2 años sí estaba No, saliendo. sí, es más, yo estaba muy interesado en postular, pero Sí, ya, sí, creo que acá todos estamos interesados en ya no, postular eso. creo que hace 2 años que no sale. Sí, 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 es verdad. Sí. Si alguien más quisiera agregar algo sobre pregrado para, si no, empezar a discutir un poco lo de ya posgrado. Ítalo. Ítalo, sí, levanta tu micro. Roxana, sí, eso de los incentivos también, yo escuché algo, bueno, estaba ligado con CITEC, porque era un fondo de Cerro Verde con la UNSA, y Era lo el manejaba. canon. En Cusco y en Arequipa era el canon que se retribuía a la Ajá, universidad, Claro, pero a través de Iniciativa ya se iba ya ejecutando. con y CITEC lo donde, administraba. Ajá, sí, exacto. y tenías tu tesis, no publicada, la publicabas, te pagaban por publicarla, ¿no? Y eso aún sigue vigente.
según me dijeron, ¿no? O sea, los que quieran publicar su tesis les van a pagar por publicarla, ¿no? Claro, y eso es un buen estímulo para los estudiantes, ¿no? O sea, creo que en mi época, imagino que en su época también, o sea, hacías tu tesis y tenías tu título, pero nadie te pagaba por eso, ¿no? Quedaba ahí. Y eso es un gran apoyo. El otro que capaz yo veo en estudiantes ahora, y bueno, y creo que siempre ha existido, es el miedo de postular a ciertas oportunidades, ¿no? Hay un miedo en que, eso solo van a ganar los primeros puestos, o lo van a ganar los que son de tal grado, o los van a ganar, disculpa, Landy, porque los de la Cayetano son primeros en publicaciones, digamos. Es lo que se dice, ¿no? Pero en realidad todos entran bajo el mismo evaluador y la misma posibilidad de ganar una beca, oportunidad, ¿no? Hay un miedo, yo hablo del miedo. Sí, Entonces, y también está esto, ¿no? De que postulas, no lo ganas y dices, ya nunca más voy a postular porque esto ya me esforcé demasiado y no conseguí nada, ¿no? Pero en verdad es todo un proceso, ¿no? Postulas y postulas y postulas, pues. Chicos, ahora pasemos al posgrado para luego no extender Profesional. al profesional, perdón. Eh, pues ahí creo, me va a ser más difícil recapitular, pero creo que dentro de oportunidades, pues todo el mundo se estampa contra la pared, muy pocas oportunidades, muy raro que realmente uno pueda hacer investigación y específicamente en botánica, en taxonomía o en ecología, que es mi rama, que es ciencia básica, es muy raro que haya financiamiento y que haya simplemente a veces hasta los espacios y los lugares donde hacer ese tipo de investigación, si es que uno no puede acceder a ser parte de un herbario grande que pueda tener más facilidades y cosas así. Eso para de oportunidades lamentablemente no hay mucho que decir, creo yo. Luego sobre los obstáculos, pues sí, sería el poco financiamiento. Al parecer, bueno, no es obvio que la botánica como ciencia básica no es una prioridad, como lo mencionaron varios de ustedes, para recibir apoyo, ¿no? Para promover ese tipo de investigación. Y también otra cosa que se habló fue que la poca conexión tal vez entre los investigadores que hay, ¿no? Los círculos cerrados o el recelo con el trabajo, la poca disponibilidad de colaborar, ¿no? Porque también creo que en botánica, en taxonomía, o sea, tenemos que mirar a hacer trabajos más grandes, ¿no? Describir especies sí es importante, pero creo que si se colabora se pueden hacer cosas más grandes ya de describir patrones sobre la botánica, sobre nuestra botánica en Perú, nuestra flora. Pero creo que no se aspira mucho a eso, seguimos muy cerrados en Sí, es verdad. un solo tipo de investigación, ¿no? No sé, yo no creo que sea tanto que no se aspira, en verdad se aspira a muchas cosas, pero ya lo dijo Landy, lo dijo Ita, lo creo, o sea, el recelo y la envidia es Claro, bien pero eso me fuerte. refiero a una aspiración de colaborar para hacerlo, ¿no? Uno personalmente Bueno. puede aspirar, pero uno solo para hacer ese tipo de cosas no hace nada. No, y al final, para no dar nombres exactos, o sea, la envidia se conoce en el medio de la botánica y es muy fuerte, o sea, hay gente que se pone a hacer, no sé, pues digamos, la flora de Apurímac. Es Y verdad. tienes una persona que conoce la flora de Apurímac, pero que es de otro departamento quizás o de otra institución, y simplemente ojos cerrados, no lo conoces, lo ignoras. Y eso es bien complicado. Acá inclusive entre nosotros hemos conversado en otras ocasiones de las experiencias malas que hemos tenido, de esas cosas de recelo, y sí es bien complicado, cosas como que no, tú eres de tal universidad, no puedes ver tal espécimen, ¿no? O te dicen ya ok, pero las espaldas es no, nada que ver. Entonces, eso es muy fuerte, ¿no? Y yo lo conversaba creo con los chicos del otro día, de que también es un tema de escuela, ¿no? Es curioso que muchos profesores ahora, más o menos ya de edad, te comentan que esta misma situación se veía hace años, cuando ellos eran estudiantes. Y sin embargo, a pesar de que ellos vean que era algo negativo para el medio, aún así lo siguen repitiendo, ¿no? Y esa imagen queda para los alumnos. Entonces, pues, el alumno se queda con esa idea y dice, bueno, así funciona. Y lo termina replicando, ¿no? Y eso es, creo que un círculo vicioso. De la ciencia. Creo que sí estamos todos de acuerdo con eso. Me gustaría, si podemos también hablar un poco más del rol del Estado, o poder decir tal vez cómo el Estado nos da oportunidades o nos pone obstáculos, ¿no? Si alguien quiere comentar sobre eso, se comentó más que toda la parte económica, pero si alguien tiene otras ideas sobre eso. Alexander.
Sí, bueno, yo solo quería reforzar esto de la prioridad, ¿no? Creo que es importante. El Estado ha hecho algunos intentos. Por ejemplo, hace unos pocos años habían fondos para movilización al Ujú. extranjero para pasantías. De hecho, todavía las hay, pero hace un par de años priorizaron sobre todo el tema de la biodiversidad. Con ese tipo de enfoque, yo, por ejemplo, pude ir a México a hacer una pasantía, pero, o sea, agarrado de ese fondo que tenían, ¿no? Especial para biodiversidad. Si no, no hubiera podido ir, porque generalmente priorizan otros sectores, ¿no? Que es entendible, pero creo que también debería atenderse este sector. Otra cosa que creo que tiene que ver con el Estado y que facilitaría mucho la vida a los botánicos es el tema burocrático, ¿no? Creo que a veces hay muchos, o sea, ahora ha mejorado, ¿no? Pero al menos yo he sentido que el tema, por ejemplo, de pedir permisos de colecta, antes era un dolor de cabeza, ¿no? Creo que antes era muy difícil que ocurriera. Pero ahora las cosas han cambiado, ¿no? Y creo que las cosas tienen que seguir en esa dirección, ¿no? Por ejemplo, ahora es bastante sencillo que te den un permiso para poder extraer ADN y exportar las muestras Ujú. y todo eso, ¿no? Cosas que antes era muy difícil de conseguir, ¿no? Entonces, bueno, quería solo mencionar eso, ¿no? Yo también Yo creo. quiero, antes de pasar a Luis, que hace rato quiere intervenir, sobre permisos de investigación, creo que sí ha mejorado el proceso, aunque a veces hay algunas demoras, depende mucho si quieres investigar Ujú. en una área o en más de una área en el Perú. Pero también yo siento, esto es una opinión muy personal, siento que pareciera que eh, nos hicieran un favor al investigador al darnos el permiso de investigación. Es Es verdad. como que uno se siente, yo al menos me siento en esa posición, como que si tuviera que decir, sí, por favor, mi permiso, cuando yo pienso que debe ser el Estado un facilitador y debe estar alegre de que los investigadores quieran hacer investigación en el país, pero entonces te ponen unas trabas, la burocracia, te ponen normas que a veces son, o sea, el investigador en campo, el tiempo de nosotros es súper valioso, es súper caro estar en campo y a veces por esa burocracia nos retrasan o nos hacen cambiar los planes, o si no, no se nos dice a priori qué hay que considerar y ya cuando uno está en el campo, pues pasa todo mal. Ahora sí le paso a Luis, ¿qué es lo Ah, que ya. quiere comentarnos? Bueno, como estaban comentando los chicos, ¿no? Acerca del tema de prioridades, era de, por ejemplo, dentro del Perú hay varias ramas dentro de la botánica, ¿no? Si, imagínate que si las oportunidades antes eran bajas respecto al aporte que daban para continuar digamos, de continuar las investigaciones dentro de la botánica, ahora hay investigaciones que se hacen, por ejemplo, yo estoy trabajando actualmente en estudios de dosel, y es un tema no muy antiguo, es casi prácticamente nuevo, entonces hace unos años. Entonces es difícil poder encontrar, digamos, proyectos en los cuales te avalen fuertemente o te avalen con ayuda para que tú continúes estas investigaciones. Otros temas, por ejemplo, estudios de biogeografía. Entonces, hay poca gente desarrollando estos estudios dentro del país porque las oportunidades que estaban dando eran muy pobres, eran pocas. Ahora se han fomentado, digamos, esta transición de poder realizar investigaciones fuera y venir y publicarlas acá dentro del país y continuarla, están dando algunos apoyos recién. Es lo que he visto según Concitec y lo que he visto según algunos de Fondesit. Entonces, digamos, iniciativas son bastante buenas y digamos, a investigadores a los cuales están dentro de áreas que no son tan desarrolladas por la cantidad de personas que están trabajando, esto ya están empezando a beneficiar un poco. Entonces, esto es bastante bueno también por el lado del trabajo que da el Estado para el Perú, para el país. Robin, ¿querías intervenir? Ah, no, algo referido a lo que dijo Alexander, ¿no? Sobre la burocracia y todo eso. Era con lo de las movilizaciones. Por ejemplo, yo quise postular a una de esas movilizaciones, pero solamente era para peruanos que están estudiando acá en Perú, o sea, en universidades peruanas, ¿no? Entonces, a pesar de que mi tema de investigación era aquí en Perú, no podía postular porque estaba haciendo una universidad brasileña, ¿no? Y ahí, así como vio, hay muchísima gente que quisiera hacer, ya sea su maestría, su doctorado afuera, pero quiere hacer la fase de campo acá en Perú, pero por ejemplo ya tiene un obstáculo, ¿no? Eso más que nada. ¿Alguien más quiere intervenir, chicos? Si no, para Algo, preguntas, que hay varias preguntas.
Rosana, sí, algo que dijeron en los comentarios, ahora se ha vuelto bien sencillo el tema de sacar permisos. Antes era algo complicado, pero ahora se ha vuelto bien sencillo. Incluso por correo levanta las observaciones. Sí, eso es bueno, Es es muy verdad. práctico, Yo he ¿no? tenido Pero, otras experiencias, por pero eso mi opinión es el bastante otro día, personal, porque puede haber casos específicos que tal vez hay problemas, yo entiendo eso, pero si ustedes dan una vista positiva, eh, pues mejor que sea más positivo y que los casos raros como el mío sean muy pocos, la verdad. Rosana, acá también había algo que lo conversamos el otro día y es un tema de que tanto Alexander como ahorita lo tenemos estado en consultorías, entonces ya más o menos sabemos cómo la persona te va a ir revisando el permiso de colecta, ¿no? Entonces, cosas que no están muy claras en el perfil que ellos te presentan o el esquema, entonces nosotros ya más o menos claro y creo que es un tema de ir probando, entonces ya sabes qué poner para que no te observe, ¿no? Y todo sea mucho más rápido. Cosas, en verdad, cosas tan sencillas que ya es un tema de que la persona encargada en ser foreman, de revisar, no tiene el conocimiento. Entonces, con el tiempo ya te vas afinando en eso, ¿no? Es un problema, pero... Puede ser un detalle que todos ustedes, me imagino, piden más permisos para taxonomía, ¿verdad? Uh-huh. Mis permisos son de ecología, de evolución, entonces tal vez el tema a veces de explicar todo lo que voy a hacer es un poco más complicado en la propuesta, ¿no? De repente tal vez por eso tengo más observaciones o no sé cuánta gente pide ese tipo de propuestas y sean a veces una cosa loca, entonces tal vez por ese lado yo he tenido un poco más de problemas, no lo sé. Esa es una idea que se me ocurre, pero la verdad que no lo vamos a saber así si es cierto. Uh-huh. Roxana, hay veces existe un poquito de demora cuando es con ANPs, ¿no? Hay veces tienen que informar a la jefatura no se encuentra o es tipo cositas, ¿no? Hay veces, bueno, personalmente de un poco de demora cuando es con ANP, pero igual el proceso ha mejorado mucho con antes, ¿no? Antes era mucho más tedioso. Y a mí me fue bien en 2017. Tuve una experiencia muy positiva, pero la última vez que lo he hecho no me ha ido muy bien. Bueno, entonces vamos a pasar a las preguntas que tengo acá de Zoom. Ya, Sí, las preguntas solo son por chat. Sí, sí, sí. creo que es mejor así porque puede ser muy enredado que cada uno esté hablando. Ya, voy a empezar a leer la primera pregunta de Andrés Tello. ¿Cómo ven el aspecto de internacionalización para prácticas o diversas experiencias cuando eran estudiantes de pregrado? Poco definida la pregunta, solo o muy general. ¿Cómo ven? Me imagino que son pasantías internacionales en experiencias de investigación. Básicamente, claro, básicamente eso, Roxana. Gracias, Andrés. No sé si uno de ustedes quiere intervenir o puedo decirlo yo con mi experiencia trabajando en REPU, que es el programa de pasantías para estudiantes de pregrado peruanos. Tú, Rosana, creo que tienes más experiencia en esa área. Y creo que tú. Pues yo creo que siendo cualquier experiencia de investigación por fuera del país, te permite ver, depende de qué país vayas, pero te permite ver cómo funciona la ciencia en otro país. Si tienes la oportunidad de ir a potencias de la ciencia en el mundo, pues vas a ganar muchísima experiencia, ¿no? No solo de cómo se hace la ciencia, sino de cómo es la educación allá también. Ahí hay muchas oportunidades de acudir a charlas, de conocer distintos científicos, de conectarte y de repente eso te puede servir para el futuro, para un posgrado o una pasantía adicional que quieras hacer. En ese sentido, es muy positivo, pero tal vez hay una limitante para muchos estudiantes que es dominar el idioma inglés, porque el idioma de la ciencia es el inglés. Así te vayas a España, tienes que saber inglés y eso es mucho, creo que eso es algo que tal vez causa ese temor del que hablaba Ítalo para algunas oportunidades, o es algo que causa como decir, no, no estoy listo, o no tengo miedo, o no me gusta el inglés, no quiero aprenderlo ya. Pero si quieres dedicarte a la ciencia, tienes que estudiar inglés. Otra pregunta, a ver, ¿cuál será el panorama en la investigación botánica en el corto y mediano plazo, ya que es probable que las salidas a campo se vean dificultadas o difíciles por el COVID-19?
Bueno, depende, ¿no? De la investigación o de... Porque mira, Ítalo me comentaba que de Serfor ya no hay salidas hasta octubre, creo, Ítalo. Y, o sea, ellos están planeando salir después de junio, julio, ¿no? Pero es un tema, o sea, creo que la investigación de botánica es más, creo que está preguntando por consultorías, ¿no? Bueno, Porque, o en sea, cuanto a por trabajo, ejemplo, el IAP tiene su estación en General Herrera y las investigaciones ahí van a continuar, ¿no? Igual, probablemente, el Jardín Botánico de Missouri tiene su sede en Oxapampa y está ahí nomás al lado de San Alberto, ¿no? O sea, salidas por ahí, creo que tiene que ver más un tema con dónde está la institución que va a realizar la investigación, quizás, ¿no? claro, una vez que ya se pueda viajar entre departamentos, se podrá pensar en algo, ¿no? Pero no sabemos, nadie trabaja en el estado para saber si hay una reglamentación para Ujú. eso. Bueno, Incluso lo los que se... permisos de colecta, ¿no? No sé si habrán permisos de colecta para este año y estarán vigentes. No sé si estarán vigentes. Sí, pues está, Habría todavía que, no hay nada habría que formal. esperar alguna, tal vez Y podemos hacer un pedido de algo oficial que venga de Cernam, Serfor, que nos indique qué va a pasar con los permisos de investigación o con investigadores que tenían planes de ir al campo, tal vez ellos podrían mandarnos algo oficial para informarnos, ¿no? Porque en sí, pues al parecer, lo que todos sabemos, si no hay movilización, pues no podemos ir a campo, ¿verdad? Ah, y quizás lo complicado sería pues que, bueno, algunos hemos postulado algunos fondos de investigación que era básicamente ir a campo, como en mi caso, y tenía que presentar todo ya en mayo, por ejemplo, ¿no? Y hay que pedir permisos para que se extienda más hasta quizás mitad de año, fin de año, ¿no? Pero esos creo que son ya casos más específicos, ¿no? Al menos pienso que trabajando con plantas podrían ser los primeros, los botánicos que puedan salir, bueno, si es que no tienen contacto con animales, pero por ejemplo en Costa Rica por el problema de que podemos contagiar el virus a animales, se ha restringido el acceso de toda persona a los bosques. No sé si algo así se hiciera en Perú y se hiciera en otros países, pero o en todo caso que las personas sean probadas, que sean negativas del virus para que puedan ir a campo y no exponer a la fauna silvestre a este virus también, pero no sé si se ha pensado ese tipo de medidas para el Perú, la verdad. Igual Sí, No creo. yo escuché que, por ejemplo, en Tambopata me comentaron que están trabajando con pumas y trabajan con los EPPs para no llevar el virus en caso de estar contagiados. Hay gente que está en campo trabajando, teniendo cuidado de no transmitir el virus a animales, ¿no? Pues sí, es bueno, si no es de manera general, individualmente tomar las precauciones, ¿no? Si trabajamos con fauna sobre todo. Otra pregunta, para mí, dice, ¿tus estudios de posgrado fueron financiados por la universidad que te albergó? La maestría sí, y el doctorado es un fondo internacional al cual postulé, que es solamente para mujeres de países en desarrollo, y ellos ya van 4 años que financian mis estudios. Y para todos, otra pregunta dice, ¿consideran que actualmente existe un escenario propicio para realizar investigación en el Perú? Tal vez se relaciona a la pregunta anterior. Bueno, propicio se podría decir a que tengas toda la facilidad y si tengas, en este caso, el tiempo para poder trasladarte hacia esos lugares, ¿no? En estos momentos. Y hay que tener en cuenta que ese va a ser, que la frecuencia de esos, digamos, de esos viajes o de esos trabajos van a ser regulados y generalmente van a tomar como prioridad viniendo de parte del Estado de algunas entes, por ejemplo, como las producciones, ¿no? Y luego ya, como siempre, la parte de investigación a veces lo mandan hacia la cola, ¿no? Hacia el último. Entonces hay que tener en cuenta todo eso. Y ahorita, de cierta manera, propicio, bueno, se Diría podría manejar de otra forma. No, propicio está bien difícil, ¿no? O sea, tendría que ser algo muy, muy casi ideal, ¿no? Pero hay muchos problemas, ¿no? Desde la burocracia, los fondos. Es complicado. Algo que sí también debemos tener en cuenta, que lo mencionaron aquí, es que, bueno, podemos aprovechar este tiempo para trabajar en material que ya se tiene, ¿no? Que se puede hacer de investigación de gabinete o que está en datos en computadoras. Sí, eso lo mencionó Akito Chan. No estoy diciendo los nombres, perdón, me olvidé. Otra pregunta de Yuli dice, alguien mencionó que trabaja con carbono. ¿Podría explicar el trabajo que realiza con ese tema? ¿Alguien mencionó? No Creo que Ítalo. No, pero Robert es el que trabaja con Robert, carbono, ¿no? Robert, ajá. Robert.
Creo El que no, carbonero. captura carbono no escuché, chicos, la verdad. Sí, sí, yo trabajo con carbono. Bueno, el trabajo consiste en, bueno, ir a campo, normalmente son bosques de cualquier tipo, puede ser bosque secundario, bosque primario, establecer una determinada área de muestreo, ¿no? Eh, máximo 1 hectárea, como mínimo 0,1 hectárea o 0,5 hectáreas, hacer la medición de los diámetros de los árboles, hacer ecuaciones alométricas, hacer identificación taxonómica de las especies que se están encontrando para luego cotejar las densidades de la madera que pueden tener con bases de datos internacionales y, bueno, finalmente calcular el volumen, multiplicarlo por la densidad y al final te sale cuál es el contenido estimado de carbono que puedes encontrar en tu área de muestreo. Gracias, Robert. Espero que haya contestado tu pregunta, Yuli. Una pregunta de Lamarck sobre su experiencia en redacción de artículos. Si bien es cierto, existe un montón de métodos de redacción, pero de la teoría a la realidad hay mucha diferencia. ¿Qué criterios tomaron ustedes para poder formar su propio método o qué recomendaciones podrían sugerir? Dejo Landy. primero a alguien que quiera decir algo. Landy quiere hablar, creo. También hay algo. Alexander. Bueno, recomendaciones, creo que todos podríamos tener alguna, ¿no? Pero al menos la que a mí me sirve mucho es hacer como un boceto de lo que quieres escribir, ¿no? O sea, como que un panorama general de lo que quieres decir. Y generalmente cuando redacto un artículo, trato siempre de empezar con la introducción. Es como que me va a dar el marco general para poder después plasmar los resultados, ¿no? Entonces, otra sugerencia que quizá podría dar es tratar de leer bastante, ¿no? Tratar de leer artículos en lo que vas a escribir, ¿no? Por ejemplo, si vas a escribir algo de ecología, tienes que leer algunos artículos de ecología para darte cuenta más o menos el estilo de redacción que te interesaría optar, etcétera, ¿no? Yo trabajo principalmente por ahora haciendo tratados taxonómicos y describiendo especies, entonces me ayuda mucho leer artículos científicos donde hacen lo mismo y trato de adaptar mis ideas a esos estilos de redacción, ¿no? Pero podría decir eso. Sí. ¿Alguien Bueno, más? a ver, en mi caso es yo sí funciona más como un rompecabezas, ¿no? Necesito tener todas las piezas completas antes de empezar a armarla, ¿no? Entonces, antes de empezar a redactar, me lleno de toda la bibliografía posible del tema, la leo y luego recién empiezo a plasmar, ¿no? Y sí, en el orden sí soy muy desordenado, ¿no? A veces empiezo por la descripción de la planta y luego me voy a la introducción o... Ah, pero una cosa que sí es bien importante es que no todos pensamos igual, ¿no? O sea, es obvio. Entonces, generalmente cuando uno tiene una idea y cree que está correcta y cree que se entiende muy bien, realmente no es tanto así, ¿no? Entonces, siempre es bueno una visión de alguien que está fuera del artículo, ¿no? Que puedes mandarle a alguien que lo lea antes que lo sometas para decirte, no, esto no queda claro. Eso, básicamente. Por ejemplo, en ecología, lo que he visto principalmente con recomendaciones también de algunos colegas es que primero es los objetivos con los métodos, resultados y discusiones. Entonces, con discusiones y conclusiones. En base a eso es el esqueleto, de ahí ya poder terminar con lo que son las introducciones y las partes o de marcos teóricos en las partes, digamos, finales, ¿no? Entonces, con ello principalmente tienes tu esqueleto. Yo quisiera agregar las ideas que a mí más me encantan sobre escribir ciencia, que es primero que un científico es un escritor profesional, o al menos así es como cada uno debe verse. Si tú quieres hacer ciencia, hacer investigación, tú tienes que ser un escritor profesional, porque esa es la manera como tú vas a comunicar tu ciencia. Después, otra cosa que me gusta es que al escribir, tú tienes que hacer que el lector sea inteligente, no tú mostrarte el inteligente, sino hacer que el lector disfrute esa lectura, entienda lo que tú quieres comunicar y se lleve la idea, el mensaje del artículo científico. Y la otra cosa que también lo dijo Alexander es que sí sirve bastante buscar artículos que han sido considerados que están bien escritos o que han sido fáciles de leer y puedes tratar de imitar o emular el estilo. Eso ayuda como para practicar. Pero sí Claro, hay... creo que sobre todo al inicio, ¿no? ¿No crees? Creo que sobre todo al inicio, cuando recién vas a empezar a redactar, quizá
ejercicio, ¿no? Sí. Pero sí hay libros que, si quieren, después puedo poner algunas citas sobre cómo hacer escritura científica. Bueno, pasamos. Bueno, y aparte cada uno tiene su estilo, ¿no? O sea, generalmente ya uno ya ve cómo va orientando el artículo. Es algo ya Cierto. más propio. Andrés Tello quiere hablar, pero que eso fue antes, pero mejor no dejamos hablar a nadie porque luego todos van a querer hablar. Quiero otra cosa. Sí. A ver, ¿dónde hay más preguntas? Me estaban diciendo los permisos de investigación a mí. Seguro alguien del Estado, no sé. Y lo del Instagram, que dices que tenías preguntas. Ah, Hay una pregunta después sí de hay más Paul. preguntas, sino que estoy buscando. Acá hay una de Paul. Paul. ¿Cómo creen que se debería evaluar el tema de publicaciones? Pues la exigencia también conlleva a que aparezcan trabajos de poca calidad. Bueno, Sí. no sé. ¿Alguien habla? puede decir algo sobre ese tema? Robert creo que levantó la mano. Robert, creo que quería Sí, decir. un momento. A ver, Para quiero, Roxanne. Ya. No te yo, no. Bueno, Roxanne. Era Robert, porque yo lo que puedo decir es que tal vez sí depende mucho de la revista científica, del journal al que uno está sometiendo el artículo, ¿no? Para esto, o sea, uno debe aspirar al top journal, al máximo que pueda llegar, ¿verdad? Entonces, esas revistas tienen la revisión por pares, el peer review. Entonces, ahí creo que uno puede tener la confianza de que se va a hacer una buena revisión de su trabajo. Lo van a destrozar, pero es para el bien del artículo. Pero luego, sí, tal vez no son revistas que tienen o sea, que no son muy conocidas o que son revistas nuevas. Creo que habría que tener un poco más de cuidado de ver quiénes son los editores, quiénes son los revisores o qué tipo de profesionales participan como revisores. Y también muy importante considerar que cuando uno somete el artículo, te pregunten a quiénes recomiendas que pueden revisar tu artículo. Entonces, es bueno que tú des esa información para que las personas que revisen tu artículo, tu manuscrito, pues sean personas que realmente van a conocer del tema, ¿no? Creo que esas son consideraciones que uno debe tomar para elegir a dónde someter el artículo y pues si quieres que te ayude realmente la revista a mejorar tu artículo, debes tener esas consideraciones. Y hay una pregunta más de... Lo de Robert quería hablar, creo, ¿no? Sí. Y bueno, o sea, como complementando eso, ¿no? O sea, optar por ir al top journal, ¿no? O sea, intentar por todos los medios que el artículo pueda salir en una revista con el mayor nivel de impacto posible y lo más importante, evitar caer en la trampa de caer en las revistas predadoras, ¿no? Estas revistas que publican cualquier tipo de artículo solo por el hecho de aumentar el volumen de papel y aumentar el CV ya sea del investigador al que le quieren hacer el favorcito o ellos como editores, ¿no? En ese trabajo que hacen, ¿no? Eso sería lo que tendría por acotar. Gracias, Robert. Hay una última pregunta. Ítalo, ¿sí? Sí, yo creo que, o sea, sí se puede hablar mal o criticar este tema de las revistas que no revisan mucho y de las revistas depredadoras, pero es algo también de la ética del profesional, ¿no? ¿Qué tanto tú valoras tu trabajo? ¿Qué tanto quieres que salga bien, que se publique bien adecuadamente, bajo los filtros adecuados, ¿no? Y eso, ¿no? Eso principalmente, que tanto, hay veces tenemos que apegarnos a la ética, si no todo sería una dictadura donde solo publican los que verdaderamente vale la pena y tú no puedes, ¿no? Sino todos tienen la oportunidad, pero háganlo bien, pues, ¿no? También, Está, también está el otro hecho de que hay gente que tiene mucha necesidad de publicar, quiere publicar ya, ¿no? Entonces, a veces no entienden que el proceso de revisión puede tomar meses, ¿no? O incluso puede llegar hasta un año en algunas revistas, ¿no? Pero hay gente que quiere ya que salga publicado y por esa premura mandan a revistas que no son tan de buena calidad, ¿no? Entonces, también ya viene de un detalle también de los autores mismos, ¿no? Informarse, qué revista es buena, o realmente que sepa cómo es todo el proceso editorial de una revista, ¿no? También quería acotar esto. Es que también existe el desconocimiento de algunos investigadores, ¿no? Por ejemplo, los que recién están saliendo de la universidad también, o los nuevos, son los que
terminan y ponte que los correos de algunas revistas depredadoras, entre comillas, son las que te llegan a cada rato y te enamoran de cierta manera que quieres que tu trabajo sea parte de un libro, todo, y te lo ponen bonito. Entonces, yo he escuchado de algunos que me preguntaron si esta revista, digamos, ¿qué tal es este libro? ¿Qué tal es esto? Si conoce, y eran de esas revistas. Entonces, es parte también del desconocimiento, y como consejo es que si llegan a tener correos para que sus investigaciones novedosas o como trabajen, les pregunten si quieren ser partícipes de un libro, que pregunten a otros investigadores con más experiencia para que les den unos consejos, ¿no? Si es que está bien o está mal, o qué consejo le podría dar respecto. Gracias, Luis. Y hay una pregunta más, dice, en su experiencia, de Jaime Pacheco. Hola, Jaime. ¿Cuáles son los mayores, ya déjeme hacer la pregunta, cuáles son los mayores impactos en su carrera posterior a la publicación de artículos científicos? No entiendo bien. ¿Cuáles son los mayores impactos en su carrera posterior a la publicación de artículos científicos? Creo que Jaime se refiere a, o sea, no sé si entendí bien la pregunta, pero quizás se refiere a que qué experiencias negativas hemos tenido después de publicar, negativas o positivas. Positivas, creo, lo he entendido. Después de publicar. Positivas. No sé, Positivas. creo que hay algo malo Bueno, de publicar, ¿no? O sea, digo malo porque, o sea, de repente cae en este caso que decías, ¿no? De alguien que publica en una revista predadora. Obviamente las consecuencias generalmente no son buenas. Lo decía por eso. Sí, puede ser. Pero, a ver, ya que estoy hablando, quizá una consecuencia positiva es que vas a hacerte conocido en tu campo, ¿no? Si eres consistente con las publicaciones que haces, consistente en el sentido de tiempo, pero también, obviamente, calidad. Creo que la única consecuencia positiva sería que vas a ser cada vez más conocido en tu campo y quizá una consecuencia tangente sería, por ejemplo, vas a ser citado en otros artículos, ¿no? Podría decir eso. Y también está el hecho de que haces vínculo, ¿no? O sea, publicas algo nuevo en Rubiáceas, por ejemplo, ¿no? Y otra persona que está trabajando también en Rubiáceas ve tu artículo y dice, yo puedo trabajar con él, ¿no? Entonces ya haces Sí, es nexo. verdad. Es muy cierto, sí, es muy cierto. Y algo también, por ejemplo, acá en Perú es, como digamos, es la formación de escuelas, formar escuelas, ¿no? Con el tiempo, después de publicar, después de continuar trabajando, como le dicen, con las relaciones y haciéndonos conocidos con tu trabajo, es fomentar a que otros investigadores nuevos puedan, si quieren continuar las investigaciones respecto al grupo de plantas, en este caso, que todos somos botánicos, entonces apoyarlo, ¿no? Y fomentar en un momento, fomentar la escuela, ¿no? Y continuar eso, que no se pierda. Una cosa bien bonita que decía un profesor en la facultad, que ya no está, decía que algo que es verdad, ¿no? Si no está publicado, no existe, ¿no? O sea, tú puedes tener miles de datos, mucha información, pero mientras no lo publiques, no existió, ¿no? Y el solamente hecho de publicarlo, verlo ya, estar en la revista ya es algo muy, muy bonito, en verdad. Sí, y finalmente diría yo que si es que uno está mirando a un posgrado o a la carrera académica, pues cuando tú postulas un posgrado sirve mucho que tú tengas algunas publicaciones o una publicación, porque por lo general te pueden pedir, a ver, solamente los profesores con quien tú te entrevistas, por ejemplo, te podrían pedir, envíame algo que alguna vez has escrito, envíame, no sé, tienes una publicación, quieren leer como cuáles han sido tus intereses de investigación, si has redactado bien. Hay muchas cosas que un evaluador puede ver de un científico o joven científico cuando tiene alguna publicación. Entonces eso creo que es muy positivo, las publicaciones para ir al posgrado. Es importante, diría yo. No es necesario, pero ayuda al currículum si tienes publicaciones. Bueno, las preguntas de Instagram, que ya son un poco más divertidas, que las vamos a hacer para que pasemos ya a calmar los ánimos. Bueno, estamos bien, ¿verdad? Estamos relajados, nadie se ha alterado. Estamos bien. Iba a correr sangre, pero no ha corrido todavía, ¿no? Dice, No, por favor, no. ¿alguien quiere contar su experiencia más divertida en el campo? Robert, creo. Yo creo que sí. Haciendo investigación, ¿qué experiencia más divertida que han tenido? Todo el tiempo en campo es divertido, desde perderse, desde no comer, desde ensuciarse, desde casi caerse, o sea, todo eso es chiste. Yo tengo una que es bien graciosa y nos involucra a todos. Bueno, menos a Rosana. Cuéntanos.
Ya, esto pasó cuando, bueno, nosotros nos conocimos, a excepción de Rosana, en el 2012, en el 2012, ¿no es cierto? Enero, en el curso este de la Jardín Botánico y Historia en En Zapampa. febrero. Ya, febrero. Febrero. Entonces, entonces habíamos ido a San Alberto, como 15 días, ¿no? San Alberto es el lado de Yanachaga que mira hacia Oxapampa ciudad. Entonces llegábamos de campo y teníamos toda la ropa sucia, ¿no? Y nos fuimos todos, pues, ¿no? Y Alexander, Luis, Robert, Ítalo, a la lavandería. Y todos teníamos una bolsa así, pues, ¿no? Todos teníamos el mismo tamaño de bolsa. Llegamos y entregamos la ropa, entregamos la ropa y a los días volvemos a la lavandería y la señora nos cobra, pues, ¿no? Ya joven, 10 soles, Ah, ya sé qué vas a contar. 9 soles, No, escucha, 11 escucha. soles. Es que es parte del trabajo eso, pues. Y cuando cuando Alexander le dice, ¿cuánto es el mío? Joven, 25 soles. pero ¿por qué? Si he entregado la misma cantidad de ropa que ellos. Dice, joven, usted no sabe cuánto he sufrido con lavar su ropa. Casi tiro la toalla. Lo más gracioso fue que cuando fuimos al día siguiente a la lavandería había cerrado. Landy llevó la quiebra a esa lavandería en Oxapampa. ¿Sí? Lo mandaron a quiebra, ¿no? Es Alexander de que están hablando. Pues, es mucho que caminé bastante. Muy Qué gracioso. gracioso. Sí, sí. Fue muy gracioso, sí. Tú, Roxana, ¿cuál es lo más divertido que te pasa en Lo campo? más divertido, creo que lo más, ay no sé, yo soy bien, cuando estoy en campo soy muy enfocada en mi trabajo y a veces ni siquiera me tomo una cerveza, paso 30 días en campo y ni una cerveza me tomo. Entonces, sí, Eso es real. de verdad, sí. Y incluso algunos asistentes que han ido conmigo se dan cuenta y es como que sí, qué raro. Pero esta vez en Perú sí traté de hacerlo, porque tuvimos también un trabajo intenso una semana y de ahí ya salíamos a la ciudad, entonces invité algunas cervezas a mis asistentes para relajarme un poco, salir creo que era demasiado como enfocada al trabajo y a veces no está bien ser tan así, pero tal vez una de mis experiencias más divertidas fue en Ecuador, cuando estábamos todo el grupo de mi laboratorio, éramos 3 estudiantes y había una amiga ecuatoriana que estaba en la estación y nos íbamos a tomar al bar del pueblo nuestras cervezas y fue súper divertido ese viaje. Fueron 42 días en campo. Hicimos eso unas 3 veces, algo así. Así que eso puede ser las experiencias más divertidas. Una experiencia ahí que... A ver, una experiencia ahí que tuve fue cuando estuve en Zapampa, justo me fui una semana haciendo mi trabajo y justo el último día todos se fueron. Entonces ya me quedé a acampar, ¿no? No hay problema, me quedo a acampar, ¿no? El problema era de que no sabía yo pensaba que estaba acampando solo, ¿no? Pero al final les comencé a escuchar como a todos mis colegas comenzando a correr al lado de mi carpa. 3 de la mañana. Te juro que en ese momento quería regresar a la ciudad como sea. Y al final veo para ver si había huellas, no había ni una bendita huella. Imagínate mi cara como estuve. Algo... ¿Te perdiste entonces? No me perdí. Creo que me estaban buscando para llevarme. Bueno, la otra pregunta de Instagram era si alguien se ha perdido en campo. Levante su mano. Robert. Sí. De manera irresponsable ¿a cuánto? A 10 minutos del campamento principal, así, completamente, o 5 tal vez, entre 10 a 5, ¿no? Es que estaba un poquito más gordo, o sea, demoraba más. Y sí, o sea, por no saber usar el GPS, no saber por dónde ir, entonces fue toda una tragedia. Pero me rescataron mis amigos, ¿eh? Yo me habré perdido unas 3 veces. Nunca sola, siempre estaba con alguien. No, pero lo de Robert fue una cosa así espectacular, o sea, solito, 10 minutos, gritando, y todo el bosque se escuchaba cuando gritaba. Pero me escucharon y me rescataron. Luis, gracias totales. De nada, Robert, de nada. Quiero leer un comentario aquí que nos están diciendo, porque es un tema que no hemos tocado, pero sí es un tema relevante. Dice, sería genial replicar esta iniciativa con mujeres botánicas. Sí, es verdad. Sí. Yo no tengo números, pero no sé cómo sería. Eso lo comentaste, ¿no? Querías hacer una versión de esto, pero
con Sí, es chicas. verdad. Mujeres, sí. Ujú. Sí, sería interesante de escucharlo. Bastante Sí, bueno. de hecho es interesante porque hay muy buenas botánicas, hablando globalmente. Si te pones a ver, hay grandes representantes mujeres que hacen un Es cierto. top de la taxonomía. ¿De, Entonces es de nuestra generación o te refieres a generaciones En ya? general. Creo que se general. refiere a General. top, En o sea. general, ¿no? Ujú. Ujú. general, de nuestra generación, de que nosotros estemos viviendo, bueno, no sé, conoceré a una o dos chicas, ¿no? De mi entorno, ¿no? Pero Pero por ejemplo, solamente en botánica, en Asteráceas estaba Vicky Fang, que ya falleció el año pasado, creo, que Claro. estaba ahí en el top. En Solanáceas estaba Sondra Knapp, que también es top. Después otra mujer así liderando. Creo que en Vignoniaceas, no me acuerdo el nombre de una brasileña que también está ahí encabezando. está Estamos hablando de peruanas. Taylor también en Rubiáceas. Ah, sí. Pero peruanas así, top, que esté liderando en botánica. Bueno, puede ser Rosa Ortiz, ¿no? Rosa Ortiz. Uy, ¿cómo se me fue el nombre Uy, se me fue el nombre. Se me fue el nombre. Aracaki. No, de que trabaja con orquídeas. ¿Quién? ¿De Ah, Perú? Claro. que trabajó con Mirosmodes, con A. ¿Verdad? Delcy Delcy Trujillo. Trujillo también es muy buena en orquídeas. Pero Mónica Aracaki también, creo que es ella. En que trabaja Ella con también. Muy cactáceas. buena. En cacta- Ella En trabaja Cactáceas con trabaja. cactáceas, Sí, muy cactáceas, buena sí. profesora. Ella también. La Hay profesora bastantes. Blanca León también. bastantes. Blanca León, que en el Blanca Hechos pues está León. el top acá. en Así Perú. es, Y así en el es. mundo también está bien, o sea, está entre los mejores, ¿no? Una acotación, es que justo leí un comentario, no es que nosotros seamos top o que una mujer tenga que ser top para participar, ¿no? Sino que mencionaba que de hecho hay muchas mujeres que lideran el top de taxonomía, ¿no? De hecho, o sea, yo conozco a un par y creo que Robert, Rolandi pueden agregar otras chicas y Roxana podría liderar una muy buena conversación. De hecho, tiene muchas cosas que miran diferente a Ujú. nosotros. Otro punto de Y vista. que no se confunda el tema de top, salió porque Ítalo Sí. llamó así. No, acá ninguno de nosotros es top, solamente No, empezamos a nombrar nombres Ah, de no. gente que sí es top. No somos nada todavía. Estamos Podemos comenzando. tener TikTok, pero no somos top de nada. Claro, estábamos hablando de gente TikTok. que es top, pero nosotros no somos tops, así que quede claro. Sí. Ya, Alwin Gentry nos preguntó eso, todavía me da curiosidad. Bueno, si es Gentry, pues ya, pues obviamente. Bueno. No nos conoce, pues. De repente, bueno, no sé quién es, la verdad. Jaime Pacheco pone F. ¿Qué significará? No sé. Ya. Creo que esas son todas las preguntas, chicos. Ya, chévere. Fumando. Está fumando. O sea, yo estaba pensando quizá terminar con cada uno dando un consejo. No sé qué piensen ustedes. ¿Consejos sobre qué? Sobre... Como que a los jóvenes o a las personas que están interesadas en hacer esto. Sí, sería ¿En botánica te refieres? una nota positiva. O en investigar en general. Investigar en botánica, como Investigar gustes. en plantas, ¿no? Investigación, porque estamos hablando acá de investigación. Sí. Que empiece Rosana y seguimos el orden. Ya mientras vas pensando. Yo quisiera decir a los estudiantes que si realmente les gusta, les apasiona la botánica, la investigación en botánica, no necesariamente estoy hablando de la taxonomía, sino también de la ecología o la evolución, que por ejemplo son ramas que yo estudio, que tienes que ser proactivo, ¿no? En un país como Perú, donde vemos que todavía hay muchas deficiencias, si realmente es algo que te gusta, tienes que buscar las oportunidades, porque sí las hay. Yo desde que salí de Perú, todo lo he tenido pagado, he conseguido becas, así que es posible. Y el inglés también, yo siempre dije toda mi vida que odio el inglés, pero ahora vivo 5 años viviendo en inglés y no me ha pasado nada. No hablo tan bien todavía, pero se puede hacer así, hablando un poco mal como yo. Entonces, nada, no pierdan las ganas y sigan buscando las oportunidades, siempre tratando de crecer profesionalmente para cumplir sus metas, ¿no? Pasamos a Robin. Bueno, básicamente lo mismo, ¿no? No sé, ser muy empeñoso, ser muy trabajador, ¿no? Porque yo en el camino he visto mucha gente que dice, no, él es bien inteligente, ella es bien inteligente, pero al final lo que importa es el empeño, ¿no? Y trabajar, ¿no? Básicamente eso, no sé qué más podría decir.
Gracias, Robin. Pasamos con Ítalo. Y yo creo que un punto bueno que yo he visto, bueno, nosotros que estamos peruanos somos chamba, ¿no? Nosotros nos podemos sacar la mugre, por decir, haciendo algo, ¿no? Tenemos esa pasión que puede mover muchas cosas y puede ser que trabajemos años en algo, ¿no? Eso principalmente, ¿no? Yo creo que la pasión es lo principal o indispensable que uno debe tener para meterse en esto, ¿no? Alexander, gracias, Ítalo. Bueno, yo creo que en ciencia una buena recomendación sería, por ejemplo, un estudiante de biología, ¿no? Y que trata de encontrar qué es lo que le gusta o su pasión. Algo que podría ayudarlo, y al menos a mí me ayudó, es probar un poco de todo, ¿no? Por ejemplo, yo pasé desde fisiología reproductiva a mastozoología, y acabé al final ya casi de casualidad en la botánica. Pero es algo que me apasiona muchísimo, ¿no? Entonces creo que esa podría ser un buen consejo, probar un poco de todo. Y si cree o creen que les gusta la botánica más de campo, ¿no? Creo que tienen que vivir definitivamente la experiencia de cómo es, ¿no? Y si después de vivirla les gusta, creo que ya podrán saber podrán tener una buena idea de qué es lo que quieren, ¿no? Pero creo que, por ejemplo, el curso que llevamos nosotros en Oxapampa por 2 meses fue horrible en el sentido de que caminamos un montón, nos torturaron muchísimo con muchas caminatas, pero algo que nos dijo, claro, algo que nos dijo el profesor ahí, el ingeniero Rodolfo, es que después de esto uno realmente va a darse cuenta de si le gusta o no, ¿no? Y al menos aquí estamos todos y después de tantos años creo que hemos probado que sí, nos encanta hacer esto, ¿no? Entonces creo que podría ser eso. Gracias. Gracias, Alex. Seguimos con Luis. Bueno, yo como recomendación podría decirles que continúen con lo que están planeando, que no pierdan, digamos, como en algunos casos, que no pierdan las esperanzas, que siempre hay oportunidades. Como dicen los chicos, siempre si tu visión es querer trabajar con botánica, es continuar a pesar de que siempre vas a encontrar una puerta cerrada. Continúen nomás, trabajen duro, esfuércense porque el esfuerzo supera muchas cosas en realidad, y no le tengan miedo al fracaso en realidad. Gracias, Luis. Y finalmente, Robert. Bueno, lo primero, o sea, tengan una mente bastante plástica para poder adaptarse a diferentes situaciones, tengan o sea, traten de desarrollar creatividad para poder enfrentar y resolver diferentes problemas, ¿no? Y yo creo que lo más importante y que, bueno, también lo digo a título personal, es o sea, nosotros como científicos no debemos de descuidar también nuestra salud mental, porque a partir de ahí las cosas pueden ir o muy bien o muy mal, ¿no? Entonces siempre estar atentos a señales de alerta donde haya situaciones en las que haya mucha ansiedad, mucho estrés, o pueden presentarse casos de depresión, o no sé, o algunos tipos de actividades compulsivas, ¿no? Entonces, bastante atentos a eso, presten atención, trátenlo y, bueno, nada más. Eso. Gracias, chicos. Entonces, con eso vamos a terminar el conversatorio. Antes de terminar esto, solo quería decir que espero que estén todos tomando sus precauciones, cuidándose por la situación que está actualmente en Perú. Yo no me encuentro en Perú, pero siempre estoy al tanto de cómo va la situación por mi familia que está allá y siempre expresando, como digo, mis sentimientos, ¿no? A personas que estén pasando dificultades, ¿no? Pónganle la mejor cara que puedan al problema y con eso a veces las cosas se pasan un poco más tranquilas, un poco menos, no sé, complicadas, por decirlo de alguna manera. Gracias, chicos, por su participación, por invitarme, por usarme para mis redes sociales. Pero ha sido muy divertido conversar con ustedes. Cuéntale cómo surgió toda la idea, pues, entonces. Es curioso, Roxana, porque nosotros hablábamos con Robin, con Luis de conversar. Ya teníamos reuniones para conversar entre nosotros. Decíamos, ¿por qué no conversamos de un tema interesante para aportar algo, no? Ya hagámoslo, dijimos. No usamos mejor nuestro tiempo. Sí. Capaz hubo como para explicar por qué somos todos hombres y solamente Rosana, ¿no? O sea, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp
Pero voy a cortar la grabación, que no quede. Ah, Es súper largo ya el video. bueno. Bueno, solamente para que